Capítulo 1. El día en que la persona que se me escapó se casó, me vestí de punta en blanco. Solo cuando llegué me di cuenta de que el novio se parecía sorprendentemente a mí. Ella, con su impecable vestido de novia blanco, me miró por encima del hombro y se burló de mis ilusiones. ¿De verdad crees que todavía siento algo por ti? Crecimos juntos, pero si él no hubiera estado estudiando en el extranjero en aquel entonces, ni siquiera te habría mirado 2 veces. Mis antiguos compañeros de clase también me lanzaron miradas de burla. No solo están enamorados, sino que además él es rico. ¿Cómo podrías compararte con él? Sí, ¿cómo podría compararme? Tal vez con el hecho de que su padre estuvo anoche de rodillas, suplicándome que salvara la empresa familiar. La noticia de la boda de Victoria Hall me cayó como un rayo. Ella misma me había enviado una invitación, así que, a pesar de la tormenta de emociones en mi corazón, decidí ir y comprobarlo con mis propios ojos. Quería ver qué hombre había tenido la suerte de quedarse con Victoria. Al fin y al cabo, Victoria había sido mi compañera de instituto y en aquel entonces era la diosa en los ojos de muchos chicos. Yo venía de un pequeño pueblo a estudiar en la gran ciudad, y al ver a mis compañeros tan glamorosos no podía evitar sentirme inseguro y nervioso. Victoria fue la primera persona que me mostró amabilidad. El primer día de clases, la bolsa con la que mi madre había empaquetado mis cosas se rompió y toda mi ropa cayó al suelo. Rodeado de estudiantes que me miraban, me agaché avergonzado para recogerla a toda prisa, cuando apareció Victoria como un ángel de cuento caminando hacia mí bajo la luz del sol y ayudándome a levantarme. ¿En qué dormitorio estás? Déjame ayudarte a llevar tus cosas. Jamás había visto una sonrisa tan hermosa. Desde entonces, cada descripción de una sonrisa radiante en los libros me hacía pensar en ella. Tenía una personalidad maravillosa y me cuidaba con especial cariño. Era natural que me enamorara de Victoria. Lo que nunca esperé fue que ella también se enamorara de mí. El año en que nos graduamos del instituto empezamos a salir oficialmente, lo que sorprendió a todos. Aunque tuvimos una relación a distancia durante los 4 años de universidad, mis sentimientos por Victoria nunca flaquearon. Más tarde, yo me quedé a trabajar en aquella ciudad y ella, incapaz de soportar la distancia, rompió conmigo. Una vez tomé un autobús en secreto para verla, estaba tan pálida y delgada que parecía sufrir mucho. En ese momento hice una promesa, trabajaría duro hasta poder volver a presentarme ante Victoria Holloway con la cabeza bien alta y decirle que, esta vez, sin importar dónde estuviera, yo podría estar a su lado. Por desgracia, antes de reunir el valor, ya estaba comprometida con otro hombre. De pie en la entrada del hotel, nervioso, me acomodé la corbata. Normalmente no me preocupo demasiado por mi aspecto, la asistenta suele prepararme la ropa del día anterior y yo solo tengo que ponérmela, pero esa mañana me probé 5 o 6 trajes frente al espejo antes de salir. Si lo hubiera sabido, habría gastado más en ropa en su momento. Tirando de los puños de la camisa, respiré hondo. Ya tenía 27 años, pero cada vez que se trataba de Victoria me temblaban las manos. Si mis amigos me vieran, se burlarían de mí por ser un romántico empedernido. Me preguntaba si a Victoria le gustaría lo que llevaba puesto. Un empleado me condujo hacia el salón de bodas. Por una reunión de última hora no había llegado temprano y ya no había recepcionistas en la puerta, solo un retrato de los novios. La verdad es que fui a la boda de Victoria con un poco de resentimiento. Quería ver qué tenía de especial ese hombre para conquistarla, pero cuando vi la foto me quedé helado. El novio se parecía a mí en un 50%. Capítulo 2. Las chicas jóvenes de mi empresa suelen leer novelas en su tiempo libre y yo había aprendido algunas cosas de sus conversaciones. Casi de inmediato me vino a la cabeza la frase tópico del sustituto y no pude evitar preguntarme si Victoria, como yo, jamás había olvidado nuestra relación. Si quizá no entendía lo que sentía y por timidez nunca se atrevió a buscarme, y que al final acabó casándose con un hombre que se parecía a mí. Esa idea empezó a consumir mi razón. Aunque sabía lo absurdo que era, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Hace unos días, al recibir el mensaje de Victoria, me invadió la desesperación. Apreté entre mis brazos una caja llena de recuerdos de juventud y me emborraché toda la noche. Me repetía que debía renunciar, que el pasado era pasado y no se podía recuperar. Pero ahora aquella chispa volvía a arder. Empujé las pesadas puertas del salón y mis ojos encontraron enseguida a Victoria hablando entre la multitud. Estaba de perfil,
con su nariz recta y sus labios rojos, su rostro, más maduro y cautivador que cuando rompimos, la hacía parecer aún más radiante, y el vestido blanco le daba un aire irreal. Con solo mirarla, mis ojos se humedecieron. Hacía tanto que no nos veíamos. Obligando a mis piernas a moverse, caminé despacio hacia ella mientras las risas del grupo se apagaban al notar mi presencia. Victoria pareció sentirlo y se giró. Al cruzarse nuestras miradas, todos los momentos hermosos del pasado pasaron fugazmente ante mí. Durante los 4 años de universidad a distancia yo la visitaba en cada vacaciones. Le encantaba ser cariñosa y lo que más disfrutaba era tocar con el dedo mis hoyuelos. Su risa era contagiosa y adorable. En segundo año supe que un chico de su universidad la cortejaba insistentemente. Consumido por los celos y la preocupación no pude dormir y tomé el primer tren rápido para verla. Pensé que se enfadaría por llegar sin avisar, pero para mi sorpresa, al verme se le iluminaron los ojos y corrió a mis brazos. En ese instante, mi corazón se tranquilizó. Viajamos juntos a muchos sitios y su favorito era el mar. Solía llorar en silencio mirando las olas y yo la molestaba diciéndole que era demasiado sentimental y blanda. No me atrevía a olvidar ninguno de esos recuerdos, los revivía en mis sueños. Y ahora, la mujer que anhelaba estaba delante de mí. ¿Cómo podría mantener la calma? Vicky, susurré su nombre. Si alargaba la mano podría atraerla a mi pecho. Ella me miró fijamente y movió ligeramente los labios. Un segundo después escuché su voz. Así que viniste de verdad. El sueño se rompió en un instante y me quedé helado, perdido y confundido. ¿Qué quieres decir? ¿De verdad creías que te envié una invitación porque no podía olvidarte? Deberías darme las gracias. Si no hubieras hecho que sintiera celos, quizá nunca nos habríamos juntado. La voz de Victoria era la misma que recordaba, pero al mismo tiempo me sonaba extraña. Su mirada pasó de largo sobre mí hacia alguien que estaba detrás y, levantando su vestido, caminó hasta allí. Al girarme vi al hombre de la foto de la boda tomarla de la mano y acercarse a mí. Es la primera vez que nos vemos. Soy Ethan Shaw. Gracias por cuidar de Vicky durante 4 años en mi lugar, mi sustituto. Así que el cliché del sustituto era real, solo que yo era el sustituto. Capítulo 3. Desperté de golpe de la serie de sacudidas y con incredulidad volví a fijar la mirada en Victoria. Cuando hablé de nuevo, mi voz estaba áspera y seca. Entonces, desde el primer día que nos conocimos en nuestro primer año de instituto, te acercaste a mí con un motivo oculto. Los ojos de Victoria se llenaron de desprecio mientras asentía con indiferencia. Por supuesto. ¿De verdad pensabas que iba a ayudar a un paleto de pueblo por pura bondad? Si no hubieras parecido un poco a Ed, ni me habría molestado contigo. Los murmullos de la gente alrededor se hicieron más fuertes y yo sentí como si un fuego artificial me estallara en la cabeza. Apenas podía mantenerme en pie. Todos esos recuerdos preciosos que había atesorado resultaron tener un origen tan vil. Un tumor hay que extirparlo de raíz. Apretando los dientes contra el dolor en mi corazón continué preguntando, ¿por qué? Si él era el que siempre habías amado, ¿por qué estuviste conmigo? No quería perderme ni una sola expresión de su rostro, mirándola con una intensidad casi autodestructiva. Victoria soltó un suspiro exagerado y se giró hacia Ethan Shaw a su lado, con ese gesto que conocía tan bien, su puchero juguetón cuando fingía enfadarse. Todo fue porque los padres de Ed no aprobaban nuestra relación y lo mandaron al extranjero. Yo estaba destrozada y solo quería a alguien con quien ponerle celoso. Ethan le pellizcó la nariz con un tono cargado de ternura. Solo yo te aguantaría así. Victoria soltó una risita, sacó la lengua y, cuando volvió a mirarme, toda su actitud coqueta se desvaneció. Ya que quieres saberlo, te diré toda la verdad. Elegí aquella universidad por un pacto que hice con Ed. Es una pena que en ese momento tuviera a esa maldita prometida, de lo contrario habría roto contigo mucho antes. El rumor que oíste sobre un chico persiguiéndome lo difundí yo misma para que Ed lo oyera. Cuando viniste a buscarme, él estaba cerca. Todo mi cariño y cercanía contigo eran para que él lo viera. Y en tu cumpleaños, antes de que rompiéramos, te dije que estaba enferma, pero la verdad es que ese día Ed me confesó sus sentimientos. Cada palabra de Victoria era como un cuchillo apuñalándome sin piedad, sentí como si mi corazón se detuviera, hecho trizas y sangrando. Todo había sido por Ethan Shaw, nunca me había amado. Apoyé la mano en una mesa cercana, las venas marcadas en el dorso.
Victoria, ¿qué hice mal para que me trataras así? Justo cuando ella iba a responder, una voz masculina familiar la interrumpió. No hiciste nada mal, pero ¿quién puede competir con un amor de la infancia? Además, Ethan es hijo de Jonathan Shaw, el señor Shaw. ¿Qué tienes tú para comparar? Trevor Jones entró por la puerta con calma, entregando un sobre rojo con dinero a Victoria. Todavía no os había felicitado. ¡Feliz boda! Sonrió, me lanzó una mirada y alzó la voz. Espero que tengáis una vida larga y feliz juntos y que tengáis hijos pronto. Que no haya ciertos individuos que se aprovechen. El individuo en cuestión era yo. Guardé silencio mientras sus palabras resonaban en mi mente. Jonathan Shaw, el señor Shaw, ¿era acaso aquel hombre que anoche se arrodilló ante mí rogándome que ayudara a salvar a la familia Shaw? Capítulo 4. Trevor, llegas tardísimo. Luego tendrás que beberte una copa como castigo. La voz de Ethan me sacó de mis pensamientos mientras observaba la familiaridad que había entre ellos, y una idea atrevida se formó en mi cabeza. Miré a Trevor incrédulo, aunque en el fondo ya sabía la respuesta, no pude evitar preguntar, Trevor, tú lo sabías todo desde el principio, ¿verdad? Trevor había sido mi mejor amigo en el instituto. Después de que Victoria y yo rompiéramos, me volqué en mi carrera y nuestra amistad se enfrió, pero en mi corazón siempre lo había considerado un amigo muy importante. Finalmente me miró directamente, me escudriñó de arriba abajo y soltó una risa burlona. Por supuesto. Si Vicky no me lo hubiera pedido, ¿crees que habría sido tu amigo? No seas ingenuo, sincere. Con tus orígenes no tienes derecho a estar en nuestro círculo social. Yo sabía que Trevor era rico, y cuando se me acercó en el instituto me sentí agradecido, gracias a él nadie se atrevió a acosarme. Fue también Trevor quien, cuando dudaba de los sentimientos de Victoria hacia mí, me reafirmaba una y otra vez. Él fue quien me dijo que a Victoria le gustaba yo. Incluso mi confesión a Victoria tras graduarnos contó con el aliento de Trevor. Pero al final, tanto mi primer amor como mi amigo más cercano no habían sido más que una farsa. Ethan rodeó con un brazo los hombros de Victoria, mirándome con una sonrisa. Vicky me ha contado que tu familia no anda bien, y como me cuidaste de ella tantos años, no te pediré regalo de boda. Trevor añadió con una risa fría, ¿de verdad piensas también de él, Ed? ¿Cómo iba a poder permitírselo? Apostaría a que ahora mismo apenas gana unos miles al mes. Ni siquiera se sabe si puede mantenerse solo. Las palabras de Trevor arrancaron una carcajada de Victoria, pero un antiguo compañero de clase cercano habló con timidez, aunque el traje que lleva Sincere parece bastante caro. La voz era baja, pero lo suficiente para que todos la oyéramos. La expresión de Trevor se agrió al instante, bufó y cruzó los brazos con gesto de desprecio. ¿Y quién sabe si lo alquiló para presumir? Seguro que tiene que irse pronto para devolverlo. Siempre supe que Trevor tenía la lengua afilada. En el instituto, cuando a algunos chicos no les gustaba cómo Victoria me trataba, Trevor me defendía. La forma en que hablaba de aquellos chicos entonces no era diferente a cómo hablaba ahora de mí, la misma condescendencia, la misma frialdad y el mismo desprecio. Pensándolo bien, probablemente fue un suplicio para él estar a mi lado durante los 3 años de instituto. Trevor estaba a punto de decir más, pero Victoria lo interrumpió. Me miró y dijo en voz baja, Sincere, sé que te utilicé, pero tampoco saliste perdiendo, ¿no? Sin mí, probablemente nunca habrías tenido una novia como yo. Palabras tan retorcidas y descaradas que casi solté una carcajada de pura rabia. ¿Acaso te rogué que estuvieras conmigo? Mi tono fue duro y furioso, y el rostro de Victoria cambió, frunció el ceño y dijo con impaciencia, si de verdad estás tan dolido, haré que Ete te consiga un puesto en la empresa de su padre como compensación. No seas desagradecido, por ti mismo jamás entrarías en la corporación Shaw en tu vida. ¿Esa empresa tambaleante y al borde del colapso? ¿Quién querría trabajar allí? Ethan asintió con seriedad, incluso se tomó la molestia de explicarme amablemente, Sincere, quizá no lo entiendas, pero la empresa de mi padre es de las más importantes del sector. Más te vale no ser demasiado codicioso. Al mirar el rostro de Ethan comprendí por fin la desesperación que Jonathan Shaw debió de sentir anoche cuando se arrodilló ante mí. Con un hijo tan descerebrado, no era de extrañar que la empresa que había levantado durante toda su vida estuviera al borde de la ruina. Sonreí y bajé la vista para ajustarme los puños.
El número 1 del sector, Isen, tu empresa familiar está a punto de quebrar. ¿No lo sabías? El rostro de Isen se volvió ceniciento. ¿De qué demonios hablas? Era normal que estuviera furioso. A cualquiera le sentaría mal que en el mismo día de su boda le maldijeran con la bancarrota de la empresa familiar. Pero por desgracia para él, yo decía la verdad. Encogí los hombros con un matiz de burla en la voz. Créetelo o no, Isen, tengo una advertencia para ti. Si la Shaw Corporation se arruina, solo será culpa tuya, porque no pienso financiar a Jonathan Shaw. La verdad es que anoche, viendo a un hombre de más de 50 años arrodillarse ante mí, me conmoví un poco. La Shaw Corporation era ya una empresa en decadencia. Aunque superase esta crisis, jamás volvería a su antigua gloria. Esa inversión no dejaba de ser una apuesta. Pero yo no andaba escaso de dinero. Lo que me conmovió fue pensar en mi propio padre, que tenía más o menos la edad de Jonathan. Si él llegara a suplicar con tanta humildad, me destrozaría. Por eso le dije a Jonathan Shaw que lo consideraría seriamente. Pero hoy, al ver la cara engreída de Isen, tomé mi decisión, no invertiría. Escuché de amigos del sector que Jonathan Shaw había suplicado a muchos y todos le habían rechazado. Yo era su última esperanza. Lástima que esa esperanza acababa de ser destruida por su propio hijo. Isen me fulminó con la mirada, como si quisiera devorarme vivo. A su lado, Trevor soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro. No pensarás en serio que lo que dice es verdad, ¿no? Es solo un don nadie de oficina. ¿Qué sabría él de estas cosas? Solo intenta asustarte. He de decir que lo tuyo tiene mérito, sincero, has aprendido a amenazar en estos años. ¿Pero quién te crees que eres? Déjame decirte algo, la diferencia de clase es algo que nunca superarás en tu vida. Trevor rió con los ojos llenos de desprecio hacia mí. En caso Victoria negó con la cabeza, mirándome con decepción. Sincero, has cambiado. Ver la actitud pretenciosa de Victoria me hizo hervir la sangre y estallé. Cierra la maldita boca. ¿Quién coño te crees que eres? Mis palabras hicieron que la cara de Victoria se pusiera primero pálida y luego roja, y justo cuando iba a replicar, un alboroto estalló fuera del salón. Apartaos de mi camino. Soy Isabel Thorne, ¿quién se atreve a detenerme? Las pesadas puertas se abrieron de una patada y una mujer con chaqueta de cuero negro entró con paso firme. Sus ojos se fijaron en Isen y sin vacilar se acercó y le soltó una bofetada que resonó tan fuerte que me dolió hasta a mí. Ethan Shaw, hijo de... Conocía a esa mujer, era Isabel Thorne, la única hija de la familia Thorne. A pesar de su nombre, Isabelle era una auténtica fiera, apasionada y sin miedo a ofender a nadie, y solo gracias al enorme poder y riqueza de su familia había conseguido sobrevivir tanto tiempo. Isen quedó totalmente sorprendido y su cara se hinchó de inmediato. Victoria lo sostuvo del brazo, llena de preocupación, y luego fulminó a Isabelle. La señorita Thorne y yo estamos realmente enamorados. No puede separarnos. ¿Enamorados? Ja. Sabías que tenía una prometida y aún así lo sedujiste. Si no eres la otra, ¿qué eres? Así que Isabelle era su prometida. En ese caso, Isen estaba metido en un buen lío. No pude evitar soltar una leve carcajada, que destacó en el silencio de la sala. La mirada afilada de Isabelle se dirigió de inmediato hacia mí. No pude evitarlo, pero pronto la furia en sus ojos se desvaneció y fue reemplazada por confusión. Sincero, ¿qué haces aquí? ¿No teníamos una reunión de adquisición esta tarde? No ha sido. Las palabras de Isabel Thorne hicieron que todas las miradas cayeran sobre mí. Me froté la nariz con aire culpable y asentí. Bueno, surgió algo. Trevor frunció el ceño, alternando la vista entre Isabelle y yo. ¿Os conocéis? Intenté detener a Isabelle, pero ya disparaba palabras como una ametralladora, contándolo todo. ¿Qué si nos conocemos? ¿No sabes quién es? ¿Me tomas el pelo? La empresa de Sincero es el caballo negro que ha estado disparándose en los últimos años, y me preguntas si lo conozco. En fin, ya se sabe, los de la misma calaña se juntan. Es normal que basura como tú, que no entiende nada de negocios, no lo conozca. Isabelle sonrió con desprecio, y su ataque verbal golpeó a todos los presentes.
El rostro de Trevor se ensombreció mientras, al otro lado, Isen se recuperaba. Su mejilla seguía roja e hinchada, con la marca de la mano ridículamente visible, pero mantuvo la seriedad con la mirada fija en Isabelle. Isabelle, te lo he dicho muchas veces, no me gustas. Nuestro compromiso fue impuesto por nuestras familias en contra de mi voluntad. No fue mi elección. Isabelle bufó y puso los ojos en blanco. Menuda patraña. Tu padre usó nuestro compromiso para chuparle recursos a mi familia y entonces no dijiste nada. ¿Y ahora vienes con que no fue tu elección? ¿Te quedas con los beneficios si no quieres a la novia? ¿Cómo pretendes tenerlo todo? Además, si de verdad no querías, podías haber roto el compromiso. ¿Qué significa entonces organizar una boda secreta aquí? ¿Quieres hacerme quedar como una idiota? Me quedé sorprendido mirando a Isen. Yo había supuesto que si se casaba con Victoria todo estaría arreglado, jamás imaginé que fuera una boda secreta. Sincero, dime, ¿no te parece que están siendo completamente irracionales?, exclamó de pronto Isabelle, llamándome por mi nombre. Me quedé atónito un momento y luego asentí con fuerza. Ella actuó como si hubiera encontrado un aliado y se colocó inmediatamente a mi lado. Isen me miró a mí, luego a Isabelle, y de repente pareció comprenderlo todo. Su rostro dejó de estar sombrío, sus ojos ya no estaban nublados, parecía un árbol en primavera. Sincero, te subestimé. No tenía ni idea. Yo no entendía de qué hablaba Isen y solo lo miré con perplejidad. Por suerte, no esperaba respuesta y siguió hablando solo. Tú trajiste a Isabelle, ¿verdad? Estáis montando esta farsa para hacernos creer que te ha ido de maravilla desde que te graduaste. Todo para que Vicky se arrepienta. Lástima, sincero, la naturaleza de una persona no cambia. Por mucho que finjas, sigo viéndote como lo que eres, un inútil. Nunca escaparás de tu destino de ser pobre en esta vida. Isen me miraba con sorna, ansioso por verme desmoronarme al quedar al descubierto mi supuesta mentira. Pero yo simplemente crucé la mirada con Isabelle, y en nuestros ojos se reflejó la misma impotencia. Ella guardó silencio un momento antes de decir lentamente, ¿está enfermo mental? Esa simple frase bastó para que el rostro de Isen se ensombreciera. Victoria, en cambio, volvió a acercarse a mí con los ojos llenos de una especie de lástima y compasión. Sincero, sé que esto es un golpe enorme para ti, pero no puedes rendirte. Nunca te quise. No hace falta que inventes una mentira tan colosal por mí. Seas rico o pobre, sin importar en lo que te conviertas, en mi corazón siempre ha habido sitio solo para él. Mientras hablaba, se giró y le lanzó a Isen una mirada profunda y llena de amor. Si no hubiera tanta gente alrededor, temí que se besaran con pasión allí mismo. Suspiré, con un dolor sordo en las sienes, sin ganas de seguir presenciando aquella farsa, y saqué el móvil. ¿A quién llamas?, preguntó Isen frunciendo el ceño. Agité el teléfono y respondí sonriendo, voy a chivarme a tu padre. Isen me miró como si fuera idiota, pero no me importó. Jonathan Shaw contestó enseguida, con la misma voz humilde que la noche anterior. Señor Clark, ¿ha tomado una decisión? No respondí a su pregunta y en cambio le dije, señor Shaw, ¿sabe qué día es hoy? Jonathan se quedó claramente desconcertado. Continué, hoy es el día de la boda de su hijo. Boda. Tal como sospechaba, Jonathan Shaw no tenía ni idea de la boda de Isen. La familia Shaw estaba en una posición precaria y ofender a Isabel Thorne en ese momento no era un movimiento inteligente. Además, no había visto a Jonathan desde mi llegada, lo que significaba que ni siquiera estaba allí. Le di el nombre del hotel y al otro lado de la línea se escuchó un ruido de caos. Tras colgar, Trevor fue el primero en interrogarme, entonces, ¿qué te dijo el padre de Isen, señor Clark? Arrastró con sarcasmo las últimas palabras, burlándose de mi aparente exceso de confianza. El señor Shaw vendrá enseguida, respondí sin mirarle y me senté tranquilamente, incluso con la calma de servirme una taza de té. Isabelle, viendo que se avecinaba espectáculo, se sentó a mi lado. Isen me miró con desprecio, como si fuese una hormiga diminuta. Sincere, ¿se te ha ido la cabeza tras un par de años trabajando? ¿De verdad crees que mi padre te haría caso? Vamos, Ed, lo has interpretado mal, seguro que no había nadie al otro lado de la llamada, todo fue un teatro. Te lo digo ya,
si el tío Show aparece de verdad, me arrodillo y te llamo papá. No dejaban de burlarse de mí, sin esconder su desdén, sin darse cuenta de que para mí los auténticos payasos eran ellos. Vale ya, dejad de seguirle el juego a Sincere. Vicky F., casi es hora, empecemos. Trevor me dedicó una última mirada de fastidio y apremió a la pareja a iniciar la ceremonia, mientras la multitud reunida se dispersaba poco a poco. Yo permanecí sentado, contestando mensajes en mi móvil. Isabelle, incapaz de estarse quieta, me dio un codazo. Oye, ¿qué relación tienes con ellos? Mis dedos se detuvieron sobre el teclado, pero no levanté la vista. Peor que tú. Fui el sustituto de Isen. Madre mía, Victoria sabe bien cómo jugar. Exclamó Isabelle boquiabierta. Me encogí de hombros sin poder hacer otra cosa y ella me dio una palmada en el hombro en gesto de complicidad entre sufridores. Poco después las luces se atenuaron y Victoria apareció en el pasillo iluminada por un foco. Su rostro seguía siendo hermoso, pero a mis ojos ya era tan feo como el de un demonio. Isen le esperaba al fondo, mirándola con profunda devoción. Se contemplaban mientras en la pantalla tras ellos se proyectaba un montaje de su historia, irónicamente con muchas fotos que yo mismo había tomado de Victoria. Justo cuando sus manos se entrelazaban y el oficiante iba a iniciar la ceremonia, las puertas del salón se abrieron de golpe y apareció Jonathan Shaw jadeante, con el traje y el pelo desordenados, la cara enrojecida. Señaló al atónito Isen en el escenario y rugió: Isen, maldito idiota, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Porque, cuando se trata de hijos problemáticos, hay que acudir a los padres. La llegada repentina de Jonathan detuvo la ceremonia en seco. Isen, paralizado en el escenario, no estaba preparado para ese giro y tartamudeó: papá, ¿cómo? Jonathan subió de un salto al estrado y lo agarró de la oreja. ¿Qué, cómo he venido? Si no hubiera aparecido, ¿cómo iba a saber que hacías una estupidez semejante? Casarte a mis espaldas. ¿Has perdido la maldita cabeza, Isen? Aunque Jonathan ya no era joven, su voz retumbaba como una campana y su expresión furiosa me helaba la sangre. Pero justo en ese momento crítico, Victoria tuvo que intervenir. Tío Shaw, Isen y yo nos amamos de verdad, de verdad. No creas que no sé lo que pretendes, no eres más que la hija del ama de llaves, empeñada en vender el cuento de la infancia compartida. Escupo sobre eso. No te había desenmascarado antes por respeto a ti como mujer, pero parece que te he subestimado. Las palabras de Jonathan no solo dejaron a Victoria pálida, sino que también sorprendieron a todos los presentes. En el instituto había sido la hija de la sirvienta de los Shaw, su ropa y gastos de lujo alimentaron los rumores de que pertenecía a una familia adinerada. ¿Quién habría pensado que la chica que llamaba paletos a los demás había inventado su identidad? Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas, a punto de romperse en llanto. Trevor no aguantó más y se levantó. Tío Shaw, ¿y qué si es hija de la criada? Vicky es la chica más bondadosa que he conocido. Jonathan, aún sujetando a Isen por la oreja, fulminó a Trevor con la mirada. Ah, ¿sí? Si tanto te gusta, ¿por qué no te casas tú con ella? A ver si tu padre no te parte la cara si lo haces. Trevor abrió la boca, pero no salió palabra alguna. En familias como la suya lo único que importaba eran los beneficios. Jonathan arrastró a Isen de la oreja hasta donde estaba yo, dejó atrás la furia y se inclinó ligeramente. Señor Quark, muchas gracias por llamarme. Si no llega a ser por usted, este mocoso me habría matado del disgusto. Al escucharle, los ojos de Isen se llenaron de asombro al mirarme, y lo mismo Trevor y Victoria, que se quedaron boquiabiertos. Me levanté y sonreí. No ha sido nada. Jonathan me preguntó qué hacía allí y yo miré a Isen con una sonrisa. Su rostro estaba pálido, los labios temblando. Mi sonrisa se ensanchó cuando respondí: soy compañero de instituto de Victoria. Los ojos de Jonathan brillaron al instante. En ese caso, entonces. Pero yo le interrumpí: aunque, señor Shaw, parece que su hijo tiene un gran problema conmigo, incluso dijo que gente como yo está destinada a trabajar para ustedes toda la vida. Ah, y también quiso ofrecerme un puesto en su empresa. Dígame, señor Shaw, ¿qué trabajo cree usted que me vendría bien? Mi tono era burlón, pero mis ojos helados. La sonrisa de Jonathan se borró de golpe. Isen, sin percatarse del cambio, siguió gritando: ¿a qué viene ese tono sarcástico, Sincere? La culpa es tuya por no aclararte desde el principio, no puedes culparme de malentenderte. Además,
¿Y qué si ahora tienes una empresa? Jamás podrá compararse a la de mi familia. Cállate, tronó Jonathan con el rostro sombrío. Sin dudarlo, se giró y le dio una bofetada a Eisen, y como si no fuera suficiente, lo pateó hasta tirarlo al suelo. Hijo pródigo, hijo pródigo. Señor Clark, por favor, no escuche sus tonterías, le ruego que reconsidere la inversión. Capítulo 9. Gotas de sudor perlaban la frente de Jonathan Shaw por el pánico, mientras Eisen yacía en el suelo como un perro callejero, con el rostro desencajado por la incredulidad. Papá, ¿por qué me has pegado? ¿Qué he dicho de malo? Cállate. Rugió Jonathan, todos los días lo mismo, que si Victoria por aquí, que si Victoria por allá, solo comer, beber y divertirte. Jamás preguntas por la empresa, ¿qué sabes tú? Ahora has ofendido a la familia Sourn y también al señor Clark, ¿quieres matarme? Jonathan comenzó a toser, con la cara enrojecida y los ojos inyectados en sangre. Avanzó hacia mí tambaleante, con la voz suplicante. Señor Clark, se lo ruego, la corporación Shaw la levanté con mis propias manos, no soporto verla desaparecer así. Lo miré con sentimientos encontrados. Eisen era, sin duda, un desgraciado, pero la desesperación de Jonathan resultaba patética. Al final solo suspiré, puedo invertir, pero con una condición, que no le des a Eisen ni un céntimo más. Desde hoy, la corporación Shaw no tiene nada que ver con él. Aquello equivalía a pedirle que desheredara a su hijo. La sonrisa que asomaba en la cara de Jonathan se congeló. Eisen, apenas incorporado con la ayuda de Victoria, escuchó mis palabras y se burló sin inmutarse. ¿Sincero? ¿De qué hablas? No hay forma de que mi padre está bien, lo interrumpió Jonathan con voz baja pero firme como el acero. Fue como si a Eisen se le cerrara la garganta, incapaz de articular palabra. Miró a su padre horrorizado y apartó a Victoria de un empujón. Papá, ¿qué dices? Soy tu hijo de sangre. Eisen, papá no tiene opción. Ya eres un hombre hecho y derecho, con manos y pies, no vas a morirte de hambre. Jonathan lo miró con pesar, pero no cambió su decisión. Solo entonces Eisen comprendió que había perdido su mayor apoyo. Las piernas le fallaron y cayó al suelo con la mirada vacía, como si le hubieran arrancado el mundo de debajo de los pies. Lo ignoré y fijé mis ojos en Trevor, igual de pálido. Trevor, ¿recuerdas lo que dijiste antes? Él me miró incrédulo. Sincero, aunque ahora seas rico, no puedes humillarme así. ¿Humillarte? No fueron esas tus palabras. Claro, si no quieres, da igual. Supongo que el señor Jones tiene tantos hijos que no le importará perder uno o dos. Jones era famoso en nuestro círculo por su promiscuidad y la cantidad de hijos ilegítimos. Si se enteraba de que Trevor me había ofendido, lo repudiaría sin pestañear. La desesperación nubló los ojos de Trevor, pero sabía que decía la verdad, así que finalmente se acercó a mí y se arrodilló lentamente. Papá, papi, buen chico. Vi cómo las lágrimas de humillación resbalaban por su rostro y caían al suelo. ¿Pero y qué? Si humillas a otros, prepárate para ser humillado. Lancé una última mirada a mi alrededor, solté una risa fría y me giré para marcharme, pero sentí que alguien tiraba de la esquina de mi chaqueta. Era Victoria, que me miraba con expresión compleja. Arranqué mi ropa de su mano y me fui sin volver la vista. La que se me escapó no era más que una migaja rancia. Capítulo 10. Con mi inversión, la corporación Shaw volvió por fin a su antigua gloria. Jonathan expulsó a Eisen, y aunque éste intentó varias veces pedir perdón a su padre, la seguridad siempre lo echaba. Por alguna razón, Isabel Thorne empezó a rondarme, diciendo que lo ocurrido en la boda había forjado una amistad revolucionaria entre nosotros, y de vez en cuando me contaba los últimos cotilleos sobre Eisen y los demás. Tras ser expulsado, Eisen se hundió una temporada, pero pronto Victoria quedó embarazada, quizá despertó en él un sentido de responsabilidad y empezó a buscar trabajo, pero su actitud de niño mimado y un currículum inexistente le valieron rechazos constantes hasta acabar de repartidor. Se decía que discutía a menudo con Victoria, muy lejos de la pareja dorada que parecían antes. En cuanto a Trevor, aunque yo no moví un dedo contra él, la noticia de lo ocurrido en la boda llegó a oídos de su padre, que lo envió esa misma noche a África a investigar sobre el terreno, lo que en realidad era un exilio. Yo estaba ocupado gestionando mi empresa y no me importaba mucho su vida, hasta que un día presencié una escena en la calle. Una pareja discutía acaloradamente, y el hombre,
repartidor, había sorprendido a su esposa en una infidelidad y agarraba un ladrillo para golpearla. Atrapado en el tráfico, bajé la ventanilla con curiosidad para observar, y de repente crucé la mirada con Isen en pleno ataque. Victoria yacía en el suelo, con un charco de sangre bajo ella, sin saber si estaba viva. La policía se llevó a Isen. Isabelle me contó después que Victoria, harta de la mala vida, se había buscado un nuevo amante rico y que el bebé que llevaba ni siquiera era de Isen, pero ahora había perdido al niño, estaba paralítica de cintura para abajo y su protector la había abandonado, mientras Isen iba a prisión. Isabelle me preguntó qué opinaba de todo aquello, pero no respondí, simplemente tecleé en el portátil frente a ella. Tu padre dijo que tengo que acabar esta propuesta hoy. Ponte a trabajar. Ark, eres un demonio. ¿Qué había que pensar? No eran más que un puñado de parásitos inútiles para la sociedad.